Saludos amigos, bienvenidos aquí a los estudios musicales de Vida Alterna en la ciudad de Tampa, Florida, los Estados Unidos de América. Gracias por sintonizarnos. Hoy Jueves Santo, 14 de abril del 2022. Nos encontramos en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, bajo el recogimiento espiritual, ¿verdad?, que amerita el día de hoy cuando Jesús ya está caminando por nosotros. Cuando Jesús va camino al Calvario. El tema que vamos a estar discutiendo aquí hoy, aquí en mi blog, desde un rincón de mi corazón, se titula Cristianismo Pasivo, ¿verdad? Cristianismo pasivo. Y como le explica su propio título, Cristianismo pasivo, ¿verdad? Pasivo, la definición por general de pasivo es algo que pasivo, no combate, tranquilo, ¿verdad? No refuta, no ejerce ninguna fuerza. Podríamos decir pasivo es como si estuviéramos jugando baloncesto, que donde tiremos la bola, donde empujemos la bola, pues la bola se va, la bola cae, la bola no hace resistencia. Prácticamente esa es la definición de cristianismo pasivo. Y el cristianismo pasivo es como si fuera una moda o una cultura que se está dando dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Dentro de de lo que debería ser el cristianismo activo, pues lo que se está dando es una conformidad y estamos practicando y cayendo dentro de lo que es el cristianismo pasivo. Y para que ustedes tengan una idea, ya el Papa Francisco desde el 2013, en una de sus misas en Santa Marta, en la Casa Santa Marta de Santa Marta, ya el Papa viene advirtiendo sobre el cristianismo pasivo. En aquel tiempo, ¿verdad?, el Papa en el 2013 lo llamó cristiano de museo, ¿verdad? Usted sabe que usted va a un museo y en el museo usted ve cosas antiguas y a veces no tan antiguas, ¿verdad?, pero cosas únicas. Pero esas cosas están ahí de museo, están ahí de exhibición, ¿verdad? Un exhibicionismo, pero no hacen nada más. Pues ya desde el 2013 el Papa Francisco llama a los cristianos pasivos como si fueran cristianos de museo, ¿verdad? Cristianos que están ahí para que los vean las personas, cristianos que se preocupan más por complacer a la gente que por predicar el evangelio. Se preocupan más por complacer a las masas y a todo el mundo que por exponer tal y como es el evangelio, ¿verdad? Y entonces podemos ir, ¿verdad?, a la Santa Biblia y buscar del evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo del 13 al 16. Y nos dice así: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre, es decir, a Dios, que está en el cielo. Si nosotros que estamos llamados, ¿verdad?, a dar el ejemplo, si nosotros que el mundo considera que somos cristianos,
pero en realidad somos cristianos pasivos y no damos fe ni testimonio del evangelio que Cristo predicó. Con palabras y con ejemplo lo hizo Jesús. Y si nosotros no lo hacemos, estamos cayendo en lo que es el cristianismo pasivo. Y yo les puedo dar un ejemplo, o les puedo dar varios ejemplos, ¿verdad? De cómo podemos identificar el cristianismo pasivo que hay dentro de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. De aquellos que se llaman cristianos, pero son cristianos, como dice el Papa Francisco, cristianos de museo. Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, del cristianismo pasivo cuando escuchamos a un católico decir o aceptar o no decir nada sobre el aborto. Hay cristianos dentro de la Iglesia Católica que entienden que el aborto no es malo, que protegen y defienden el aborto, que defienden la idea de que una mujer pueda ir a una clínica cuando ella quiera, ¿verdad?, cuando ella lo decida, y practicarse el aborto porque ese es su cuerpo y esa es su vida, no es mi vida, ¿verdad? Eso es un perfecto ejemplo de lo que es un cristiano pasivo, de lo que es un cristiano que está para complacer a las masas, que dice que es un cristiano católico, pero defiende el aborto. Otro ejemplo de lo que es un cristiano pasivo es aquel cristiano que defiende las conductas sexuales erradas, ¿verdad? Que dice, pues, las lesbianas, los gays, ellos tienen derecho y el Señor no les va a juzgar por eso. Pero no se atreven a aplicar el Santo Evangelio, ¿verdad? Y quiero hacer un alto aquí, ¿verdad?, en este tema, en cuanto a las lesbianas y los gays, etcétera. Son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos en Cristo Jesús. No podemos despreciarlos, ni podemos tampoco crear una campaña de odio hacia estos hermanos, porque son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y el Señor los ama de igual manera que te ama a ti y me ama a mí. No hay diferencia, el Señor los ama de la misma manera. Porque tanto el cristiano, como el que es gay, como el que es lesbiana, o el LGTB, el Señor los ama de la misma manera. El Señor lo que no ama es el pecado, pero el Señor ama el pecado. Y muchas personas en nuestra Santa Madre Iglesia piensan que esas conductas no son erradas. Eso es un ejemplo de lo que es un cristianismo pasivo, que no tiene la fuerza ni la convicción y no denuncia, ¿verdad? No denuncia lo que está mal. Porque el cristianismo pasivo lo que busca es agradar a todo el mundo y acomodar a todo el mundo, torciendo la palabra y el evangelio que Cristo nos enseñó. Tuercen el evangelio, lo cambian, lo modifican a su gusto, ¿verdad? Para acomodar a todo el mundo. Incluso hay iglesias que no son católicas, pero hay iglesias que también, como dogmas y doctrinas, dan por bueno estas conductas aquí en los Estados Unidos. Iglesias específicamente para ese tipo de conducta.
¿Estaremos nosotros cayendo en el cristianismo pasivo? Otro ejemplo, ¿verdad? Y quizás no nos damos cuenta, pero yo creo que este es donde la mayoría de las personas caen. La mayoría, no todos, ¿verdad? Y cuando me refiero a la mayoría, son la mayoría de los que viven un cristianismo pasivo. Porque dentro de nuestra Santa Madre Iglesia hay personas que dan su vida por el Evangelio. Misioneros que van a los confines de la tierra a predicar que Cristo vive, a predicar que hay esperanza. Y me refiero al siguiente ejemplo. Nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia una vez por semana. Vamos los sábados en la noche o vamos los domingos. Y con eso nos cae una paz que pretendemos que hemos cumplido, ¿verdad? Con ir sábado o domingo a la iglesia, pues ya estamos erróneamente pensando, erróneamente creyendo que hemos cumplido la voluntad del Señor. Y qué mal y qué lejos estamos de la verdad. Qué mal y qué lejos estamos de la voluntad del Señor. Es cierto que, ¿verdad?, que nuestra Santa Madre Iglesia ha determinado, ¿verdad?, a través de la doctrina de la fe, que tenemos que ir al menos una vez en la semana a la iglesia, ya sea sábado en la noche o domingo, el día de precepto. Y si cae algún día de la semana que es día de precepto, se supone también que vayamos, ¿verdad?, para cumplir con los días de precepto que ha establecido nuestra Santa Madre Iglesia. Mas ahora bien, la cosa no termina ahí. Vamos, mira este ejemplo que te voy a dar. Vamos a la iglesia. Nos llenamos del Señor. Nos llenamos de la gracia del Señor. ¿Verdad? Abarcamos todo lo que el Señor nos da. Nos empapamos como podamos explicarlo. Y cuando salimos de la iglesia, cogimos todo eso que el Señor nos ha dado y lo empaquetamos y lo engavetamos. Llegamos a nuestras casas o llegamos al carro y lo engavetamos. Nada de lo que el Señor nos dio en su Santa Misa, en la discusión del Evangelio, en las palabras del sacerdote, a través de Cristo, ¿verdad? A través del sacerdote, y Cristo nos habla. Nada de eso se lo damos a los demás. Lo que hemos aprendido ese domingo en la iglesia, no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Así que esto me lleva a la siguiente parábola que Jesús hizo, y esta está del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 6 al 9. Y es la parábola de la higuera estéril, ¿verdad? Estéril, que no puede tener, que no da fruto. Y dice así: dijo también esta palabra: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año,
hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Jesús aboga por nosotros. Jesús viene caminando hoy, Jueves Santo, Viernes Santo al Calvario. Y Jesús está, como quien diríamos, ofreciendo el mayor de su sacrificio para que nosotros, que somos la higuera estéril, para que los cristianos que están practicando un cristianismo pasivo puedan dar fruto. Esta parábola de la higuera estéril es bien simbólica, pero es bien real. Y cuando practicamos el cristianismo pasivo, somos como la higuera estéril. Estamos ahí para que nos vean. Tomamos la palabra del Señor y la torcemos para que todo el mundo quepa. No tenemos la fuerza para denunciar lo que el Evangelio nos dice que está mal. Venga de donde venga. ¿Estarás tú como la higuera estéril? ¿Estarás tú practicando el cristianismo pasivo, que no tiene fuerza para practicar los mandamientos del Señor? Yo creo que debemos de meditar y entender dos cosas. Esto me aplica a mí también, claro. O estamos fríos o estamos calientes. Porque el Señor dice que a los tibios los vomita. Así dice su palabra. O estamos fríos o estamos calientes. Pensemos que las bendiciones que Cristo te da cuando vas a misa, cuando vas a la iglesia, cuando estás en el grupo de legionarios, carismáticos, catequistas, Juan 23 y muchos otros grupos más dentro de nuestra iglesia, tenemos que dar fruto. No podemos recibir y engavetar. Porque lo que el Señor te da, el Señor espera que tú lo multipliques. Y Él espera que tú dejes el 100 por 1 de lo que Él te ha dado. Así que este tema de cristianismo pasivo, como les estaba diciendo, es un tema que se está poniendo pero bien de moda. Pero bien de moda. Porque la gente con la boca dice algo, pero en sus hechos hacen otra cosa. La gente tuerce la palabra del Señor para acomodar toda clase de conductas que no están aceptadas, ¿verdad?, por el Evangelio, por la palabra del Señor. Y como vuelvo y les digo, esto no tiene nada que ver con no amar a nuestros hermanos que no están en la iglesia. Esto no tiene nada que ver con el hermano que practica una conducta errada, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con que debemos, como quien diríamos,
debemos hacerle sentir mal, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con levantar una campaña de odio contra los hermanos, ¿verdad? Que piensan diferente a nosotros. Claro que no, porque ese no sería el evangelio de Cristo Jesús. El mismo Cristo Jesús nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Él no especifica cómo es ese prójimo. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro prójimo que está errado, hay que amarlo. Nuestro prójimo que posiblemente cae dentro de este concepto de cristianismo pasivo, tenemos que amarlo también, ¿verdad? Pero el Señor dice en su palabra también que podemos juzgar. Escúchate esto, podemos juzgar con justa causa, no calumniar, ¿verdad? No destruir al hermano, no juzgar para destruir al hermano que piensa diferente a nosotros. No usar la palabra del Señor para pisotear al que piensa diferente a nosotros o al que está en una conducta que la Biblia o la palabra de Cristo Jesús dice que es errada. Ese no es el mensaje que el Señor nos da. Cuando nos envía, ¿verdad? Cuando nos dice que sí podemos juzgar con justa causa. No vamos a juzgar para destruir al hermano, para hacerlo sentir mal. Vamos a juzgar para señalar lo que el Señor dice está bien y lo que el Señor dice a través de su palabra que está mal. Por ejemplo, estaba yo los otros días dialogando así esporádicamente con una persona que es católica, ¿verdad? Y me dio mucha tristeza. No por eso dejo de amarla, ¿verdad? No por eso deja de ser una mala persona, ¿verdad? No por lo que me dijo, ¿verdad? Pero estaba dialogando con esa persona que considero que es una persona católica, que considero que es una persona criada en nuestra fe, ¿verdad? No es una persona que llegó hace meses, ¿verdad? Criada en nuestra fe. Y estamos dialogando acerca de la música en general, no de la, ¿verdad? No de la música cristiana, de la música en general. Y estábamos hablando así, de momento salió el tema, ¿verdad? Que es un tema bien personal mío, ¿verdad? Pero porque la iglesia no te dice, escucha esta música, escucha esta otra música, obviamente uno hace su juicio en eso. Pero le estaba yo exponiendo a esa persona y estaban hablando del artista Ricky Martin, ¿verdad? Ricky Martin, mi colega puertorriqueño. Y estaba yo exponiéndole estaba dándole un ejemplo de cuál música yo considero que no deberíamos escuchar. O más bien, no tanto escuchar, sino respaldar. Porque cuando usted escucha la música, usted lo que está haciendo es respaldando al artista, a la persona que está detrás de esa música. ¿Y cómo usted lo respalda? Pues usted lo está respaldando económicamente, ¿verdad? ¿Por qué usted lo está respaldando económicamente? Porque si usted lo escucha por el YouTube, si usted lo escucha por Amazon Music, por Apple Music, por las diferentes plataformas de música, si usted compra su música, usted lo está respaldando económicamente. Y yo le decía a esa persona, mira, yo considero que ese artista, ¿verdad? De la música clásica fuera de la música sacra, no deberíamos respaldarlo. Y es mi colega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el respaldo que nosotros le damos, o le da cualquier persona que escucha su música, que genera dinero, ese dinero lo usan, ¿verdad? Específicamente él, para favorecer lo que es el aborto. ¿Ven?
Entonces, o estamos con Dios o estamos con el diablo. ¿Estamos fríos o estamos calientes? Porque tibio no podemos estar. ¿Y por qué yo llego a esa conclusión? Porque si ustedes miran los últimos videos de Ricky Martin, las modelos que hacen el video de la canción, de las canciones, tienen en su cuello, ¿verdad? Lo que es un pañuelo verde, que para los que no conocen lo que son los pañuelos verdes y el pañuelo azul cielo o azul celeste, el pañuelo verde simboliza el aborto, simboliza que estás a favor del aborto. Y él en sus videos musicales lo utiliza con las modelos que participan, ¿verdad? Llevando ese mensaje detrás de la música. Y entonces esta persona me dice, pero es que es lo mismo. Y yo le digo, me quedo así como medio. Yo le pregunto, pero ¿a qué tú te refieres que es lo mismo? Bueno, pues es lo mismo porque los sacerdotes también, hay sacerdotes que abusan de niños. Y a mí me chocó tanto y sentí una tristeza. Uno, porque la persona que me lo dice es una persona católica, que cae dentro de este grupo, de esta moda de cristianismo pasivo. ¿Verdad? Y yo le riposté y le dije, qué pena me das, ¿verdad? Me da mucha tristeza que tú siendo, que yo te considero a ti siendo, me digas eso. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y por esos sacerdotes, ¿verdad?, que cometen esa fechoría, no pueden pagar todos. Y por esos sacerdotes, al igual que por todo el que está fuera de la palabra del Señor, tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor que los ilumine. Tenemos que pedir al Señor que tengan un encuentro con Él. Y tenemos que pedirle al Señor que los saque también de su redil, de sus funciones directas. Quizás puedan quedarse en la iglesia, pero no, ¿verdad?, con las funciones que están realizando, poniendo en riesgo a los niños. Y eso fue lo que yo le expliqué a esa persona, pero, hermano, eso es un ejemplo de un cristianismo pasivo, donde toman el evangelio, lo tuercen y quieren estar bien con todo el mundo. Y no importa qué tipo de conducta tú tengas, tú estás bien. Y yo no peleo contigo porque nadie tiene la razón. Escuchen lo que les digo. El cristianismo pasivo no pelea con nadie ni defiende nada porque todo el mundo tiene la razón. El Papa Francisco en el 2013, como comencé diciéndole, los llama cristianos de museo. Y el Señor nos dice que esos son los que están tibios. Y Él los vomita. Porque estás frío o estás caliente. Quiero terminar, ¿verdad? Con esta lectura del Santo Evangelio. San Lucas, capítulo 13, ¿verdad? Capítulo 13, y dice así: porque este es el verdadero evangelio. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó a la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlas
con la toalla con que estaba ceñido. Luego pues llegó a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese es el Evangelio de Cristo. Lo acabamos de escuchar. El creador del universo, el dueño de todo lo que vemos y lo que no vemos también. En la última cena, cuando estaba reunido con sus discípulos, luego de cenar, se levantó, se ciñó una toalla a su cintura, echó agua en un recipiente y empezó uno por uno a lavarle los pies a su discípulo. Jesús, con este acto, lo que nos enseña es que el que quiera ser el primero tiene que ser el último. El Señor Jesús, con este acto, lo que nos enseña es que nos debemos a los demás, que tenemos que salirnos de ese cristianismo pasivo y empezar a llevar las bienaventuranzas del Señor a donde quiera que vayamos, que tenemos que quitarnos las gringolas que tenemos en los ojos y veamos toda la gente que está en la calle sin nada que comer, sin nada que beber, sin techo en sus cabezas, comiendo de los zafacones. Que nos quitemos las gringolas que tenemos en los ojos y empecemos a ver el sufrimiento de nuestro vecino, la necesidad que tiene nuestro vecino. El Señor, con este ejemplo, lo que nos está diciendo es: este es mi evangelio. El que quiera ser primero, que sea el último. Nos está diciendo: te estoy bendiciendo a ti para que puedas bendecir a otros también. Ojalá el Señor tenga misericordia de nosotros y nos levante de ese cristianismo pasivo que estamos viviendo, que no nos deja llevar el verdadero evangelio, que no nos deja levantar la voz ante la injusticia que se comete, que no nos deja defender la vida desde su concepción en el vientre materno hasta la llamada de nuestro Creador. Que el Señor te bendiga y que el Señor haga ese milagro en ti y en mí. Que el Señor nos transforme y nos mueva de ser unos cristianos de museo, como dice el Papa Francisco, de ser unos cristianos pasivos a cristianos activos. Dios te bendiga. Que esta semana que el Señor está dando, conmemoramos el mayor de los sacrificios, que el Creador del universo vino una semana como esta, hace más de 2000 años. Entregó su vida por ti y por mí para abrir las puertas del cielo, para quitarnos las gríngulas
de los ojos para que pudiéramos ver. Que el Señor transforme tu vida. Que la sangre y el cuerpo de Cristo te lave y su palabra te levante. Dios te bendiga. Cristo milagroso, Él ha llegado. Poco más de 2000 años sigue sanando. Si miras bien de cerca, Él sigue obrando. Va tocando cada alma que en Él va confiando. Buscas bien, tú podrías seguirle el paso y tal vez en el camino te tumbe del caballo. Y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente. Entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente. Y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente.